Soy Luis Guillermo y estoy en recuperación de mi codependencia. Agradezco la oportunidad que me dan para enfocar el programa desde el punto de vista del el VAS de la recuperación. Cuando me lo propusieron, yo dije, ¿eso de dónde lo encontraron? Porque no me quedaba muy claro. El caso está de que me dijeron que se trataba de los tres pasos y con todo gusto. Una de las cosas que cuesta mucho trabajo es entender los conceptos de los pasos, son bien cortitos. Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo llegué al programa en Codependientes y leía los pasos y decía, bueno, pues está muy fácil. Es más, yo decía, me echo un paso por mes. Ustedes, siendo un concepto que tan cortito, en un año ya estoy para graduarme y hasta a lo mejor los puedo hacer más cortos, ¿no? Y no, me costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, no saben cuánto tiempo entender. Después, en alguna ocasión, dije, bueno, yo creo que ya hice los primeros tres pasos. Primero, decidir venir aquí. O sea, yo tenía problemas. Yo creo que la mayor parte de nosotros llegamos al grupo por problemas de pareja. Yo en aquel entonces me acababa de dejar mi esposa y bueno, tenía muchos conflictos desde muchos puntos de vista. Me gustaba mucho escuchar un programa que se llama Diálogos en Confianza del Canal 11 y ahí oí mencionar acerca de los grupos de codependientes anónimos porque no tenía ni idea ni de lo que es la codependencia ni de que existieran los grupos. Así es de que, bueno, me animé a estar preguntando, ya me pasaron informes acerca del grupo Amanecer en particular, y entonces pues me decidí y fui. En aquel entonces nada más se seleccionaba los puros domingos. Ya me presenté, me comenzó a gustar, y bueno, ya me quedé ahí en el grupo desde entonces. He procurado seguir con el programa de continuo porque es muy fácil llegar y cuando se pasa el problema principal por el que se presenta uno, pues dicen que no hay mal que dure 100 años ni gente que lo aguante. Y es muy cierto. Las cosas, las cosas buenas y las cosas malas no son para siempre, ¿no? Y entonces, la, aún el mismo dolor termina por hacerse sordo y ya no es igual de intenso que en un principio. Entonces, bueno, aquí la parte importante es que yo tomé la decisión de quedarme en el grupo a pesar de que ya no tuviera el problema que me hizo llegar a él, porque vi la oportunidad de, de, de enfocar mi vida desde otro punto de vista. Esta, una cosa de la que yo estaba convencido es de que si aprendía a pensar diferente, tarde o temprano iba a sentir diferente. Entonces, y otra cosa, yo llegué al grupo cuando tenía 60 años y entonces dije, no me queda vida para aprender a vivir distinto, así es de que me tengo que aplicar. No puedo estar, no puedo estar tonteándole, ¿no? Una, una de las cosas que veo en la mayor parte de la gente es que llegan buscando el secreto, ¿no? O sea, ¿qué me dices como para que mi vida pueda cambiar? Y sobre todo que les pueda yo decir a los demás para que hagan lo que yo quiero que hagan. Y pues no es así la vida, o sea, yo no puedo hacer que cambie nadie. El único que puede decidir por cambiar soy yo, y eso es a lo que me he dedicado desde entonces, ¿no? Entonces, esta parte, el, el primer paso, por hablar de todo el programa, yo no sé si ustedes vieron el programa aquel que se llamaba Dora la Exploradora. Era un programa para niños. Me acuerdo que decían mochila, mochila, y dentro de la mochila estaba el mapa. Y entonces el mapa era una cosa muy sencilla, o sea, agarrar el camino desde tal color, luego pasas por la montaña, luego por el río, luego por el castillo, y llegas hasta el mar, por decir una cosa, ¿no? Entonces el programa de 12 pasos es una cosa así como un mapa, nos va diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Con los primeros tres pasos vamos a resolver nuestro presente. O sea, cualquier cosa que nos esté atormentando en este momento, lo vamos a resolver con los primeros tres pasos. Entonces, pero aquí la parte importante es que nosotros, para nosotros mismos,
tengamos esa admisión. He oído muchas veces que dicen que es aceptación y hay una diferencia grande para mí en mi punto de vista. He sido muy escrupuloso en buscar el significado de cada palabra para no confundir. Alguien me dijo, admisión o aceptación es lo mismo. No, admisión es darle entrada a algo, aunque a mí no me guste. Les pongo un ejemplo. Yo puedo no ser muy amigo de alguien en mi grupo y cuando lo veo llegar a la distancia me dan ganas de decir, cierren la puerta y vámonos todos para que no entren, ¿no? Eso sería la negación o la evasión, que es lo que hacemos la mayoría. Es difícil que alguien acepte estar enfermo, ¿no? Menos que admite estar enfermo. Siempre estamos postergando. Yo he visto un caso extremo, conocí a un señor, era taxista, y decía, no, yo no le tengo miedo a la enfermedad, porque si le tengo miedo a la enfermedad, entonces peor me enfermo. Y tomaba Coca-Cola, y se comía su conchota, ¿no? Todos los días quería desayunar carne. Y entonces, un día le pregunté a la señora, le digo, oye, dice, aquí el señor taxista, y dice, ¿qué crees? Se puso re mal. Hizo un servicio de taxi a Toluca, y estando por allá se quedó ciego. No me diga por qué, pues porque estaba diabético. Y como nunca le hizo caso, pues ya, cuando se quedó ciego ahora sí, fue un golpe fuerte. Él si hubiera admitido con tiempo que tenía malestares, que tenía síntomas, se hubiera tratado de ir con el doctor. Y eso es la admisión, aunque no me guste. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. ¿A quién le gusta tener problemas? A nadie. Por cierto, hablando de eso, fíjense que yo pensaba que, que el día que pudiera aplicar bien el programa completo, mi vida ya no iba a tener problemas. Estaba yo muy equivocado. Los problemas vienen solitos con la vida. El dolor viene junto con los problemas cuando así son las cosas. Pero la diferencia está de que antes yo sufría con cualquier cosa que me pasaba. Siempre me atormentaba y siempre me estaba victimizando. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues ¿y por qué no? Porque iba yo a ser diferente. Una de las cosas que aprendí de niño fue a victimizarme. Yo veía que los, las víctimas en las películas o en las series, pues todo el mundo les tenía simpatía. Y entonces pues, yo trataba de ganarme la simpatía a través de mi victimización. Entonces, mal, tache por ese lado, ¿no? Entonces siempre quería que los demás se alinearan ¿por qué no se dan cuenta que esa actitud, por qué son abusivos conmigo? Por un lado les estoy pidiendo que me den algo que hacer, que yo les ayudo con todo lo que quieran, porque mi característica de codependiente es ser rescatador. Aunque en algún momento puedo ser rescatador, en otras puedo ser víctima y en otras puedo ser persecutor. Pero todas las tres son características de enfermo. O sea, cómo se manifiesta en cada quien, eso es lo que tenemos que determinar cada uno. Hay quien dice que el programa es egoísta, pero no, el programa es individual. O sea, yo no me puedo recuperar por nadie y nadie se puede recuperar por mí. O sea, entonces, y aquí es la aplicación de los pasos, no la lectura de los pasos. Me llevó mucho trabajo porque no encontraba quién me pudiera explicar exactamente cómo aplicarlo. Les decía yo pensaba cuando llegué al grupo, dije, bueno, ok, ya admití que tengo un problema, busco un poder superior, que en este caso es el grupo, y al momento que voy y me acerco al grupo, pues ya me estoy poniendo mi vida y mi voluntad en las manos del grupo, y ya lo estoy entregando. Y sí tiene que ver por ahí, pero no es completamente así. Bueno, les decía, esta parte, el primer paso, consta de dos segmentos. Uno, tengo un problema, admitir que tengo un problema,
soy impotente ante los demás, pero ¿por qué no también soy impotente frente a mi iracundez? Porque yo era iracundo, yo de todo me enojaba. Y entonces siempre sonaba el teléfono y decía, ¿quién, hijo? Fíjense que me pasaba una cosa, ya, ¿quién, hijos, me está llamando? Y era mi mamá. Tenía esa puntería. Entonces, ahí me tuve que aprender a quitarme ese tipo de reacciones porque siempre más me molestaba y era quien menos debía molestar, ¿no? Era con quien menos tenía que sentir eso. Gracias al programa pude saber, conocer que la ira viene del miedo y entonces lo pude trabajar. Otra cosa que yo tenía y ahorita que les estoy platicando, al principio me estaba atorando un poquito, pero ahorita ya soy más fluido. Yo no sabía hablar, era sumamente tímido, no se imaginan. Alguna vez le pregunté a un padrino, le digo, oye, padrino, ¿qué esta situación? ¿Por qué la timidez? Dice, por soberbia, no me digas. Sí, sí. ¿Cómo te vas cómo te vas a equivocar tú? Entonces, pero mejor te quedas calladito y de esa forma, pues los demás que piensen lo que quieran de ti, pero no la riegas. Fíjate nomás, cómo, cómo iba yo a imaginar que la soberbia se manifestaba a través de la timidez. Y bueno, eso, les decía, tiene dos partes. Una, admito que soy impotente frente a una situación. Y la otra, eso ha vuelto mi vida ingobernable. Si me victimizo, estoy sufriendo porque estoy generando rencor, resentimiento, ganas de venganza. Y entonces esos son emociones no satisfactorias. ¿Qué pasa? Fíjense, los celos es una cosa que yo creo que todo el mundo hemos sentido. Y de veras, ahí cuando hablan acerca del infierno, ¿para qué me quiero ir a un lugar con llamas? ¿A poco no se sienten calientes los celos? Digo, quien los ha sentido. Yo sí. El negarlo sería como si como si no fuera yo humano, ¿no? Por cierto que hubo un tiempo cuando era yo más joven de menos de 20 años, que dije, pues qué fácil, si no siento, pues nada me molesta. Y entonces hice lo posible porque todo se me resbalara. Entonces todo lo reprimía, cualquier emoción la reprimía. Y es horrible después lo que se saca con el paso del tiempo porque solo los muertos no sienten. Entonces estaba yo muerto en vida y no saqué ningún beneficio de eso, ¿no? Y todo era nada más reprimir. Y entonces eso, o sea, nada bueno me llevó. En alguna, en alguna ocasión tuve que tomar terapia. Me había yo separado de mi primera esposa y tuve una segunda relación que no avanzó la gran cosa. Una, una mujer 22 años más joven que yo. Eso me enseñó que cada quien tenemos eh, motivos distintos y son diferentes nuestros tiempos, ¿no? Ni el joven se va a hacer más viejo rápidamente, ni el viejo se va a hacer, voy a volver a tener juventud. Jamás. Eso de que si yo estoy con una mujer más joven voy a rejuvenecer, pues es en apariencia, porque la edad de todas maneras está ahí acumulada, juventud acumulada, como dice el doctor Push. Y entonces, cuando termino mi segunda relación con ella, yo dije, yo soy el que está mal. Entonces busqué ir a terapia, estuve en terapia un par de años. Sí, la terapeuta me estuvo tratando, me diagnosticó narcisismo. Y yo decía, sí sé lo que es el narcisismo, pero yo no soy narcisista, no soy alguien es más, yo me considero feo. Todo el tiempo me decía, mi mamá, fíjense cómo me decía de cariño, ay, qué mi hijo tan feo.
esas sus palabras cariñosas. Y entonces, pues yo siempre tuve esa sensación. Decía mi hermano mayor, ¿se acuerdan cómo estaba Luis cuando estaba chiquito de bonito? ¿Quién sabe qué le pasó? Miren cómo se puso. Bueno, pues yo asumí que estaba feo. Esas son de las cosas que cuando uno creciendo se le quedan tan marcadas que ya se hacen parte de uno, se hacen parte de la personalidad, está integrado completamente. Y yo llego hasta acá con todas esas cargas que ni sabía, que ni me sirven para nada, mas sin embargo, ahí están, ahí están. Alguien, alguien muy sabiamente ha dicho que el programa no es para aprender, sino para desaprender. Situaciones como esas que les estaba yo contando, ¿no? La terapeuta me hablaba acerca de la autoestima. Yo lo confundí y pensé que autoestima desarrollar un egote y bueno, pues eso no me costó trabajo. Sí. El ego gigantesco ya lo tenía yo ahí. Una, el, fíjense, cuando me pongo a investigar acerca del ego, una, una cosa que me hice consciente, porque para eso sirve el programa también, para agarrar conciencia, es que con el ego se nace. Y se los puedo decir porque la primera manifestación del ego es llorar o chillar, porque llorar sería que salgan lágrimas por los ojos y chillar es eh, berrear, hacer sonidos, ¿no? Y entonces eso sirve, yo cuando el ego, cuando me pongo a ver para qué sirve, me pongo a pensar, un niño que no chille, pues la mamá nunca le va a hacer caso porque pues parece que está bien, parece que no necesita nada. En cambio chilla y chillamos porque tenemos hambre, porque tenemos frío, porque tenemos calor, porque ya nos orinamos, porque ya, ya ensuciamos el pañal, porque queremos compañía. Y siempre los cuidadores, la mamá principalmente, siempre está ahí al pendiente, y hay mi hijito, hijita, y nos miman y nos dan pecho, nos acurrucan contra ellas, nos cantan, nos arrullan, y entonces mi ego, pues bien contentito. Pero resulta de que el ego no crece, ese les digo, es un programa. Imagínense como cuando compra uno una computadora o un teléfono nuevo. El teléfono que tiene que tener cierto programa para que le pueda instalar los demás programas. Entonces es una, es una cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos ego, pues aunque tuviéramos hambre no lloraríamos, aunque tuviéramos una incomodidad tampoco lo haríamos. Entonces, ¿cómo sabrían nuestros cuidadores que nos hace falta algo? Imagínense en los primeros seres humanos, cuando no había lenguaje todavía, ¿no? Imagínense los mismos animales. Quien ha tenido perritos o gatitos en su casa, marranos, chillan y la mamá va y se echa para que alimentarlos. En el caso de los perros y los gatos, se echan y los están limpiando uno por uno. Yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, la mamá se come los orines y el excremento de cada perrito y los tienen impecables, de verdad, limpísimos. Las primeras 3 semanas, cuando los perritos todavía, los primeros 2 semanas que tienen los ojitos cerrados, los perritos no se saben mover. Los perritos también gatean igual que nosotros, ¿no? También tienen un desarrollo por el estilo y chillan llamando la atención de la mamá que los cuida, igual nosotros. Entonces el ego sí tiene una función. Nada más que les decía yo, nosotros con el paso del tiempo, para mí en lo personal, me quedo con la idea de que qué padre que me atiendan, que me resuelvan toditito lo que yo quiero, y entonces pues sigo chillando, y sobre todo aquí el ego, al ser muy elemental, reacciona mucho ante el miedo y se vuelve muy temeroso. Acuérdense que es muy niño, el ego nunca crece, siempre va a ser un niño. Entonces, ¿qué pasa si me da miedo que me dejen? Chillo, y entonces
genero el apego y no quiero que nadie me deje. No me valgo por mí mismo, jamás aprendo a valerme por mí mismo, siempre quiero que alguien esté ahí, porque me da terror la soledad, ¿no? Si, si tengo hoy para comer, pero tengo miedo de que mañana no tenga, pues entonces me atasco y se genera la gula. Si tengo una pareja sexual y tengo una relación sexual con ella, ¿y qué tal si mañana no voy a poder? Pues entonces no la quiero soltar. Y de ahí se desarrolla la lujuria. Si hoy veo que alguien tiene algo que a mí se me antoja, en lugar de pensar cómo le haré para lograr obtener una cosa igual para mí, genero la envidia. Ah, no, 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 que le quiten a ese porque no se lo merece. Yo me lo merecería más, nomás porque a mí se me ocurre, ¿no? Y entonces cada uno de los defectos de carácter también se les puede considerar como virtudes no desarrolladas. Porque ustedes se imaginan, a mí me educaron egos, o sea, los egos de mi papá y de mi mamá, de mis hermanos mayores, de mis tíos, de mis abuelitos. Ustedes se imaginan, conocen a alguien que tenga un buen desarrollo de la autoestima, porque son contrapesos, el ego y la autoestima. Yo casi no, ¿eh? Una de las cosas, yo no sé si ustedes sabían, esto es una encuesta, una estadística de la Organización Mundial de la Salud, dice que el 98% de la población somos neuróticos, y que la neurosis, problemas no resueltos en la infancia que nos llegan hasta la edad adulta y que marcan nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y entonces, para eso nos sirve el programa. Primero, en el primer paso tenemos que detectar cuáles son nuestros problemas y lo que nos está causando ansiedad, angustia, molestia. Ahí está. Una de las cosas, una característica de los codependientes es que no identificamos ni el dolor. Alguien nos tiene que decir, oye, eso te está doliendo, o te debe estar doliendo mucho. Para decir, ay, pues creo que sí, ¿verdad? Y entonces, ahí admitir que tengo un problema y que eso ha vuelto mi vida ingobernable. ¿Cómo nos ponemos cuando queremos controlar a alguien porque estamos celosos? Y estamos al pendiente que a qué horas te vas, que a qué horas te vienes, que cómo te vistes, que si te bañas, que si te dejas de bañar, hasta cómo se lavó los dientes. Y entonces, ¿ustedes creen que eso es una vida gobernable? Una de las cosas que me costó un chorro de trabajo era entender esos términos. Impotencia yo siempre lo relacionaba con la sexualidad. Entonces alguien que tiene una disfunción eréctil es impotente, pero pues, así soy impotente ante los demás, así como que no me quedaba muy clara cuál era la cuestión. Y entonces, bueno, aquí podemos ir buscando los términos a qué se refieren y cómo los podemos aplicar en nuestro lenguaje más común, más de día a día, ¿no? Más cotidiano. Y entonces, bueno, ya admití se me ocurrió una, un ejemplo que espero que les guste. Todo el mundo tenemos cosas que nos gusta comer y cosas que no nos gusta comer. Imagínense que un día estando fuera de nuestra casa, en un lugar aisladón, vamos a un lugar, a una cocina donde llegamos a comer ya tarde. Es el único lugar donde hay comida en todo alrededor. Y a la hora que llegamos decimos, oye, ¿qué tiene de comer? Pues tenemos esto, esto y esto. Híjole, ¿qué tal si una de esas cosas son de las que no nos gustan?
Ahí tenemos dos. Una, es decir, no como, pero me lo voy a tener que aguantar hasta mañana. A lo mejor la primera vez digo no como, pero la siguiente vez que me pase, digo, me voy a quedar sin comer como el otro día. Ahí no hay nada de que me voy a la tiendita y me compro algo. Nada. Entonces me tengo que aguantar el hambre hasta que al día siguiente tenga otra vez la oportunidad de volver a comer. O decir, bueno, aunque no me guste, pues me lo comeré. Esa es la admisión. Aunque no me guste, lo admito, le doy entrada. Y entonces, cuando con el paso del tiempo y sea de grado o por fuerza seguimos comiendo aquello, a lo mejor le encontramos el gusto. Y a lo mejor con el paso del tiempo, después de una serie de repeticiones de la situación, llega el momento que decimos, ay, esto, ay, ahora sí, que a todo dar porque me gusta mucho cómo lo hacen aquí. No me gustaba el que me hacían antes allá en mi casa, pero cómo lo hacen aquí sí me gusta. Eso es la admisión. Cuando ya recibe uno las cosas con gusto, no por fuerza, no porque no me queda de otra. Entonces, esa es para mí es la diferencia, ¿no? Una, fíjense, un ejemplo que todo el mundo nos ha pasado. Si, bueno, voy a pasar ahorita esta, eso fue lo que les puedo decir del primer paso. Paso al segundo paso, porque aquí es así que la continuación natural en nuestro camino para seguir el mapa. Solo un poder superior me puede ayudar a recuperar el sano juicio. Entonces, a veces decimos el poder superior, ¿quién es Dios? Y ahí se genera una confusión fuerte, ¿no? El programa de los 12 pasos es un programa espiritual, pero confundimos mucho la espiritualidad con la religiosidad, que no es lo mismo. Y entonces dije, poder superior, ¿quién me puede ayudar a resolver un problema que tengo? En, yo creo que todo el mundo ha visto y lo ha vivido un dolor de muelas. Entonces, yo he visto gente que dice, a ver si luego se me pasa. Me dijo un dentista, siempre va peor. Jamás se pasa el dolor de muelas, siempre empeora. Y si nos esperamos suficiente, a ver si no nos agarra de noche y lo vamos a sufrir bien gacho. Esa es la ingobernabilidad. O sea, si yo admito que tengo el dolor de muelas antes de que llegue a un dolor muy intenso, voy a resolver mi problema mucho más rápido como acudiendo a un poder superior al dentista. O sea, el poder superior no necesariamente tiene que ser Dios. Es alguien que me puede ayudar a resolver el problema. Si se me descompone el coche, pues voy con el mecánico. Y lo hemos hecho todo, lo hemos hecho muchas veces. Nada más que cuando lo vemos en el programa así como de que y eso cómo se hace, ¿no? O sea, como tengo que desarrollar mucha fe en Dios para que me ayude a resolver mi problema. No, no es por ahí. Simplemente tengo que dejar de quererlas poder hacer todas. No soy el papas fritas, ni soy las puedo todas. Tengo que admitir que no soy el multicapaz o el todopoderoso, porque eso es lo que me lleva a tener problemas. Tú todo lo puedes, si te lo propones, todo lo logras. No es cierto. Hay muchísimas cosas que no podemos. Y entonces, aquí les decía yo, hacernos conscientes. Ahí estamos agarrando conciencia. Y la otra parte, hacernos humildes, reducir nuestro ego. El ego, al ser muy elemental, pues cree mucho en la magia. Entonces, oye, y si me echas un hechizo, no, pues no son así las cosas, ¿no? O sea, todavía creemos en los cuentos de hadas y de caballeros andantes, magos. Son bonitos como cuentos, pero en la realidad ya crecimos y es diferente, ¿no? Entonces, ok, esta parte
voy y me pongo en manos. Y les decía yo, una forma de buscar un poder superior. El grupo es un poder superior a mí mismo. El, el programa, al ser individual, es de autoayuda. Si se fijan en todo el programa, no hay ningún lado en donde intervenga otra persona, a excepción del quinto paso. Y se ponemos, hacemos una confesión de lo que, de nuestros defectos ante Dios y ante otro ser humano. Tiene que ser ante otro ser humano, porque no puede ser ante un perro, ante una maceta. Y eso es porque, inclusive, si fuera ante muchos seres humanos, como el grupo completo, todavía eso es más egorreductor, porque yo desde mi soberbia quiero que los demás piensen que soy el todopoderoso, el papas fritas, el todo las puedo. No se metan conmigo porque no saben con quién se están metiendo. Y eso está bien que lo haya desarrollado cuando era yo un niño. Cuando era yo un niño, en mi casa no me hacían caso. Yo pensaba que era recogido, porque pues ahí si me portaba mal, eso sí, rapidito, que me reconocían, pero si me portaba bien, pasaba desapercibido, como si fuera una maceta, ¿no? Y además, cada vez que hablaba me decía, ah, cómo molestas. Además dices puras estupideces, puras tonterías. Entonces, pues tengo que desarrollar la soberbia porque tengo que hacer querer a todos, a donde llegue, que yo soy el que todo las puedo. Y resulta de que yo me engaño ahí con mi soberbia porque todo el mundo se da cuenta de que soy muy soberbio, menos el soberbio, menos yo. Y entonces, bueno, pues ya le puedo dar las gracias a mi soberbia gracias al programa. Eso es una de las cosas que me puedo quitar con el programa. El primer paso, admitir que soy muy soberbio y que eso me ha llevado a una vida ingobernable porque pues, se han burlado de mí, me han engañado, me han estafado y muchas veces no soy aceptado por tener esa actitud. Entonces, bueno, esa parte, el estar, el admitir que yo no soy capaz, les decía yo, el grupo es un grupo, es de ayuda mutua. ¿Por qué? Cuando llegamos al grupo, hay muchas otras gentes presentes. Y entonces ahí hablamos, soltamos lo que tenemos, contamos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Y entonces tenemos identificación con otras personas que están ahí. Servimos espejos, dice mi madrina, el grupo es un espejo de 360 grados. ¿Por qué? Porque gente que está ahí hasta parece que me está viendo por la espalda, no parece que me están adivinando la vida. Porque la vida de cada quien, aquellas cosas que pensábamos así como de que, ay, son muy mías, no las quiero soltar, no las quiero decir. Ahí en el grupo, cuando escuchamos hablar a los demás y cuando nosotros mismos nos expresamos, nos identificamos. Y entonces ahí existe la ayuda mutua. Y además hay otro detalle, ¿por qué es un poder superior? Porque dicen que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces imagínense todo el grupo completo. Ahorita cuando comenzamos esta plática, habíamos 10, 11 reunidos. Entonces, entre más gente, más cabezas pensando, más cabezas con poder. Entonces, ese es un poder superior, el de 10 cabezas al de una sola cabeza. Pasamos, pasamos al tercer paso. En el tercer paso, eh, admito, perdón, no admito, entrego mi vida y mi voluntad en las manos de Dios. Esa parte no saben qué trabajo me costó, ¿no?
porque me decían, es que yo se lo entrego a Dios. Y dice, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? No me quedaba, pero ni tantito claro cómo hacerlo. Y al ir poniendo que parte por parte, qué es mi vida, es lo que digo y lo que hago, qué es mi voluntad, lo que siento y lo que pienso. Fíjense, esta es una experiencia personal. Hace años viajaba mucho a San Luis Potosí porque mi mamá estaba ya muy mayor. Entonces viajaba yo somos 4 hermanos, y entonces cada semana un hermano estaba allá para cuidar a mi mamá un fin de semana, para que mi hermana, que era la que vivía allá al lado, pudiera hacer otras cosas. Entonces un día venía yo de San Luis Potosí y tenía yo una relación nueva y bueno, apenas comenzaba, estaba yo todavía con no me daba cuenta de cuán enfermo seguía yo. Ya tenía tiempo en el grupo, mas sin embargo, pues no me terminaba de entrar cómo aplicar el programa. Entonces, le mandaba yo mensajes, era un domingo por la tarde. Le mandaba yo mensajes y me contestaba muy parco, ¿no? Y yo me comencé a desarrollar en mi cabeza, y si está con otra gente, si está con otro hombre. Y entre más le mandaba mensajes y menos me contestaba, yo decía, es que yo creo que está esperando entrar al baño para poderme contestar. No me puede contestar abiertamente porque pues cómo le va a decir al otro, les voy a contestar. Y cada vez me ponía peor. Yo era muy obsesivo, mucho, muy obsesivo con los pensamientos. Entonces, ese viaje de San Luis Potosí a Querétaro, yo lo hacía en 2 partes. Viajaba de San Luis a Querétaro, porque después tomaba otro autobús de Querétaro a Tepozotlán, que era donde había dejado mi carro. Y entonces en ese viaje de San Luis a Querétaro iba yo como tlaconete con sal, revolcándome en el asiento, pero de veras que no encontraba yo me acomodo. Y pensando, y bueno, ¿para qué les cuento? Yo no sé si ustedes han sentido los celos, pero esos son horribles. Cuando llego a Querétaro, me bajo del autobús y mientras voy caminando por el andén, porque les digo que tenía que tomar otro autobús, entonces tenía que caminar, pues una distancia, no sé, 100 metros, una cosa así. Iba yo hablando como si fuera yo hablando en manos libres, diciendo, Dios, no puedo con esto que estoy sintiendo, necesito que me ayudes, por favor. Y me pongo a soltar. Fíjate que pienso esto y siento aquello y pienso lo demás allá y necesito y ayúdame. Cuando me subo al siguiente autobús que venía de Querétaro para Tepozotlán, me llamó la atención que dije, y lo que venía sintiendo ya no está. ¡Ay, maravilla! La siguiente vez que puedo tomar tribuna, que puedo tomar la palabra en el grupo, les comento acerca de esto que me pasó y les digo, fíjense que encuentro que hablar con Dios es mágico. ¿Por qué? Porque me quitó el problema que tenía en ese momento. Y entonces para eso sirven los 3 primeros pasos, para parar el problema que tenemos en el presente. Y entonces no tenemos, el problema de la codependencia, hablando como codependencia, tiene un montón de síntomas. Entonces tenemos que cambiar la situación en cada uno de los síntomas, en cada una de las manifestaciones. Yo porque sería muy fácil decir, fíjense, yo me acuerdo una compañera que me pidió que la padrinara hace un chorro de tiempo. Me dijo, oye, ¿me haces favor de apadrinarme? Digo, pues mira, yo no sé apadrinarlo, pero lo que te puede ayudar con todo gusto. Y estábamos platicando y algo me dijo y le dije, eso es como se manifiesta tu ego. Y me dice, ay, entonces no quiero tener ego. Ojalá que dijéramos, me quito el ego. No es así. El ego, no, hombre. El ego me ha dominado toda mi vida. El ego me ha hecho creer que soy yo. El ego es ese, me está hablando todo el tiempo. El ego tenía terror
a dormir, a que yo me durmiera. Me costó un chorro de trabajo encontrar esto, porque tenía terror de que qué tal si mi mamá no regresaba. Les voy a contar, esto es personal. Cuando yo tenía 2 años, yo soy de febrero, mi hermana nace en julio, ya yo tenía 2 años y esos meses. Mi mamá me dice que se va a hacer el permanente, que al ratito regresa y se va y no regresa y se tardaba un montón. Una tía me va a cuidar. Ella fue la que me contó. Dice, ¿cómo te dabas cuenta, cabezón, si estaba re chiquito y me decías que tu mamá se había ido a hacer el permanente y que no regresabas, que dónde estaba? Y entonces, pues seguramente me han estado dando largas. Todo el mundo sabía, mis hermanos que eran, yo tengo 2 hermanos mayores, uno es mayor 7 años y otro 9. Pues ellos sí sabían a dónde había ido mi mamá, pero a mí me dijo que se iba a hacer el permanente. Yo estaba angustiadísimo, sumamente preocupado. A partir de ahí, yo comencé a despertarme todas las mañanas de madrugada, chillando, dando de gritos. Y entonces, pues, ¿qué tiene el niño? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Mi papá estaba trabajando en Acapulco. Le estoy hablando de 1957. Entonces había regresado ese día a la casa. Si se imaginan en 1957 el viaje de Acapulco a México, la cantidad de horas que ha de haber durado, ¿no? Un chorro. Entonces había llegado bien cansado mi papá del viaje y que venía de trabajar de allá. Y entonces me despierto de madrugada dando de gritos. Dice que tiene el niño. Dice mi mamá, no sé. Tiene días despertándose así. Y mi papá, como era bien dulce, pues va y me da unas nalgadas y me regaña y me dice que me calle. Y yo bien atento, bien disciplinado, me callo. Y ahí aprendo que lo que siento está mal, que no tengo derecho a sentir lo que siento. Cuando yo le cuento esto a la psicóloga que les digo que estuve en terapia, ya hace ya más de 20 años, me dice, bueno, ¿y por qué no te querías ir a dormir? Yo no sabía qué era, tenía yo terror de dormir. No, no, no sé, no sé. Esto, mi madrina fue la que me lo encontró, fíjense, fue la que me dijo, los que se despiertan de madrugada es porque tienen miedo a que algo se les pierda, a que algo les roben. Pues yo tenía miedo a que no regresara mi mamá. Si se había ido ese día diciendo que vio al permanente y a nadie le llamaba la atención, yo me parecía que era el único que se preocupaba. Yo no sé por qué la gente piensa que los niños son estúpidos. Y la verdad es que la estúpida es la gente grande que piensa que los niños no piensan, que no razonan y pues, están equivocados, muy equivocados. Deberían de aprender a hablar con los niños pues, al nivel de ellos, tratarse de poner y no engañarlos, porque aquí el engaño salió peor que haberme dicho la verdad. Y entonces resulta, ya con el paso del tiempo, les digo que puedo detectar esto, entonces ya me doy cuenta, yo eso, me despierto, hasta la fecha me sigo despertando a las 5 de la mañana, pero ya no me angustia. Antes me despertaba y estaba yo sentado en la cama, a la orilla de la cama, y comenzaba yo a pensar en ese momento. Mi ego me agarraba con la guardia baja y me aventaba una idea. El ego no vive en la mente, pero trabaja a través de la mente. Entonces me aventaba una idea. Y nada más decía yo, si es cierto, y me ponía piense, 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 piense. Y se me iba la cabeza, se me iba la mente por ahí. Dicen que la mente de un enfermo es como un caballo desbocado. Ahí va, corriendo, todo desbocado. O sea, no hay nada que lo controle, no hay nada que lo pare. Ahí va el enfermo arrastrando atrás, agarrado. Párate, por el amor de Dios, párate, ten piedad, párate, párate. No se para. La mente va bien contenta, corre y corre. Sobre todo cuando, como yo, era obsesivo. Y digo era porque
Mi madrina me decía, si dices que eres obsesivo, te vas a hacer más obsesivo, se te va a fijar la característica. Pero ¿cómo me puedo curar si no admito lo que tengo? Eso es la entrada. Si yo evado que tengo un problema, si no lo admito, no lo integro a mí, no lo hago mío, y digo, sí, tengo este problema, ahora lo puedo enfrentar. Y entonces, pues ya puedo tomar las medidas necesarias. ¿Cómo? Eso es lo que voy a hacer. En un cuarto paso, hago un minucioso inventario moral. Y ahí es donde salen todo este tipo de cosas que les digo. En un quinto paso, cuando lo confieso, se lo puede uno confesar al padrino, a la madrina o a otra persona, a un compañero, que le tenga uno confianza. Es importante, porque por alguna razón hay cosas que tenía uno bien ocultas en la mente, bien tapadas. Como en mi caso, era algo que yo no me acordaba. No me acordaba que mi hermana nació, pero yo no me acordaba de todos esos detallitos finos que me fui, me fui llenando con la imagen que me fueron haciendo todos los demás, con la gente que me conoció en ese momento. Y entonces, para eso me va a servir el programa. Y les decía yo, con los primeros tres pasos, paro el problema que tenga en el presente. ¿Cuál? El que sea. Entonces, yo soy impotente frente a los demás, sí, pero a ver, díganme quién no es envidioso, quién no es, porque los efectos de carácter ahí están. ¿Quién no es iracundo, sea que sea enojón, eh, lujurioso? No es, no es pecado, ¿eh? ¿Saben, saben que pecado, el concepto original de pecado es no dar en la diana? O sea, eso se usaba con los arqueros. Cuando soltaban la flecha y no daban en el blanco, entonces eso era, para ellos era el pecado, errar en el blanco. Y entonces, pues crecimos con ideas muy torcidas acerca de todo eso, ¿no? Bueno, entonces aquí el distinguir, cuando yo le decía a mi madrina, y es que ya me di cuenta que todos los problemas que tengo es por mi ego. Y dice, entonces, ¿qué vas a trabajar? Le digo, estoy trabajando mi ego. Lo que no me entendía ella es que estaba yo aprendiendo a distinguir cómo se manifestaba mi ego en mí, porque para cada quien es diferente. El ego es muy personal. Entonces, a lo mejor cuando yo distingo cosas, cómo se manifiesta mi ego en mí, puedo distinguir cómo se manifiesta el ego en alguien más. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que yo quiero que las cosas se hagan cuando yo quiero, donde yo quiero, y a la hora que yo quiero, eso es el ego, no es él. Y entonces no he aprendido a diferenciar esa parte. Entonces, una, una cosa que yo hice una vez que pude lograr el parar el problema que tenía en ese momento, fue decir, ahora qué voy a hacer con esto, voy a trabajar con mi ego. ¿Cómo voy a trabajar con mi ego? No lo voy a alimentar. ¿Cómo no lo voy a alimentar? No le voy a hacer caso a lo que me diga. Les digo, el ego es muy miedoso porque es un niño. Y está bien que un niño sea miedoso. Además, el miedo no es malo. El miedo es saludable. Si no tuviéramos miedo, nos atravesamos una avenida que venga o una carretera que venga con vehículos a muy alta velocidad. El miedo nos sirve para sobrevivir. Ese instinto de supervivencia nos hace ser prudentes. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo nada más está en mi cabeza? No es de algo real. Y entonces yo digo, ¿qué tal si ahorita que salga me encuentro con un ratero y me asalta y me amenaza con una pistola? Para la mente no hay diferencia que sí existe o que no exista. La mente lo vive como si fuera real. Y entonces yo cada vez que le doy cuerda a mi cabeza con pensamientos como esos, por eso hay que tener mucho cuidado qué tipo de información le metemos a la cabeza, a la mente.
porque es como se nos van a manifestar después. Fíjense, esto me lo tocó vivirlo. Estaba yo en la universidad, fui a Cuautitlán, a la universidad, 5 años. Entonces mi papá estaba yo en segundo semestre, yo creo. Yo acostumbraba a salir a las 9 de Cuautitlán, pues llegaba a las 9:30 a mi casa más o menos. Tenía carro, gracias a Dios mi papá me dotó de un carro para que pudiera yo ir a la escuela. Y entonces llego un día como a las 11. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas llegando hasta esta hora? Y, fíjate que unos amigos y yo nos pusimos a platicar y nos compramos unas cervezas y pues eran las 11, realmente no era una hora, tenía yo 19 años, no era una hora así tan fuera de hora, ¿no? Y pues sabiendo que venía yo de allá, no, es que pasan las ambulancias por aquí y se me va el alma al suelo, ¿no? El susto. ¿Qué tal si te accidentaste en el camino? Ese tipo de pensamientos son por el ego. El ego, les digo, es y genera pensamientos de temor. No son de miedo, son de temor. El temor es algo que nada más está en la mente. El miedo es algo que es tangible, está ahí, lo puedo uno ver, lo puedo uno tocar. Es un riesgo inminente. Pero el temor nada más está en la cabeza. Pero les digo, la mente no distingue entre lo verdadero, entre lo real y lo imaginado. Entonces, si yo me lleno de imaginaciones así, pues mi vida se hace un desastre. ¿Y qué me pasa cuando yo tengo ese tipo de pensamientos? Quiero controlar. Oye, no, a mí me tienes que llegar a estas horas. En ese entonces que les estaba yo contando, ¿cuál? Celulares, no, hombre, eso estaba en el futuro, en un futuro de, de fantasía. Fíjense, había un rancho que era la escuela de veterinaria allá en Tepozotlán. A lo mejor alguien llegó a ver ahí un anuncio ya para llegar a la caseta de Tepozotlán que decía escuela veterinaria. Y allí en ese rancho, el rancho 4000 Paz, había un teléfono. Creo que era el número 64 de ahí del pueblo. Y era de matraca. O sea, lo quería uno usar y todavía que darle a la matraca para que supieran en la central que quería uno llamar. No tenía disco. O sea, yo le daba la matraca, hablaba a la central y todas las llamadas a México eran de larga distancia. Entonces ya decía ya uno, me comunica tal número, entonces ya hacían la conexión. Y todas eran llamadas, les digo, de larga distancia. Entonces, el pensar como ahorita, que les da uno el celular a los hijos para tenerlos controlados y que no contestan nunca el celular. ¿Por qué no me contestaste el celular? Ay, es que lo traía apagado, es que me quedé sin datos, es que no llegaba la señal, capaz de que los apagan, ¿no? Y no sirve para nada, nada más. Controlar lo que hacen los demás es una falacia, es una fantasía, no existe, jamás. Si yo soy celoso y quiero controlar a mi pareja, jamás, jamás. Eso va a hacer mi vida ingobernable, me voy a meter en muchas angustias, y sobre todo me lleno de pensamientos que qué estará haciendo, con qué lo estará haciendo. Y no, 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 no. Un infierno, un infierno. ¿Para qué quiero ir a un lugar con llamas? Si ya con eso tengo ahí eso, un infierno en la tierra. La ira se siente caliente, me hace ver negro. Yo no sé si ustedes han oído de los tres gigantes del alma. Esto es algo que desarrollaron los psicólogos españoles y dicen que en el espíritu del ser humano, lo primero que se manifiesta es el miedo. Les digo que es lo más generalizado. Ya tenemos miedo a todo y a todos, ¿no? Y es normal. Imagínense si fuéramos gente de las cavernas, pues nos daría miedo el rayo, los animales salvajes, los animales que se arrastran, ¿no? Ya no digan las arañas y cosas por el estilo, o sea, otras tribus, otros seres humanos que a lo mejor son malignos, qué sé yo. Luego, después se desarrolla la ira. Siempre detrás de la ira está el miedo. Y entonces es una forma de sobreponerse al miedo.
agrediendo antes de que me agredan. Decía era un dicho popular, que la mejor defensa es el ataque. Entonces, antes de que me agredan a mí, mejor agredo yo. Y entonces eso es lo que hace un iracundo. Cuando ve a alguien que siempre está enojado, refunfuñando de todo, es alguien que está muerto del miedo. Él quiere hacer a ver a los demás de que mucho cuidado conmigo porque yo soy muy malo, cuando en realidad lo que está diciendo con su actitud es, sabes que te tengo mucho miedo y le tengo mucho miedo a todos los que están por aquí. Y luego de eso se desarrolla el amor. El llegar al desarrollo del amor es el último, porque esa es la parte más divina del desarrollo espiritual. Es cuando nos acercamos más a Dios. Ya venimos allá del infierno con el diablo, con los celos, con la ira, con la envidia, etcétera, y llegamos al amor. Cuando llegamos al amor, aprendemos a dar servicio. Y cuando servimos a los demás, pero no por querernos las ganar, porque alguien que tiene herida de rechazo quiere buscar la aceptación de todo el mundo y entonces le quiere ayudar a todo el mundo a hacer lo que sea. Una de las características del codependiente es que no atiende sus necesidades personales, porque siempre está tratando de controlar a los demás. Entonces, ¿cómo te controlo? Si veo que tú tienes algo que te hace estar por debajo de mí, yo te ayudo a resolverlo para que yo me convierta en tu héroe, pero no lo hago gratis, no lo hago sin interés. Luego te voy a dogmatizar, te voy a decir, ahora tienes que hacer esto y aquello, tienes que estar al pendiente de lo que yo te diga, porque eso me hace sentir fuerte, poderoso, ¿no? Entonces, cuando yo te rescato, después de que te rescato, me convierto en persecutor de ti, porque quiero que hagas cosas como yo quiero. Y entonces tú siempre vas a estar en ese plan de víctima, buscando quien te rescate y que te salve del persecutor que tienes ahí. Y entonces, para eso, tenemos que aplicar el programa. Los primeros 5 pasos nos hacen estar en el estado de guerrero. Y les digo, eso nos va a ayudar a resolver nuestro interior. Con los primeros 3 pasos, resolvemos nuestro presente. Con los siguientes 2 pasos, el cuarto y el quinto, vamos a resolver nuestro pasado. Con el cuarto paso hacemos un minucioso inventario moral. Lo admitimos, lo escribimos, con mucha honestidad vamos a hacer ese inventario. Y ahí la parte importante es en el quinto paso, lo vamos a manifestar, lo vamos a confesar. Yo no sé si ustedes hicieron su primera comunión, yo sí me acuerdo de eso. En eso se parece un poquito el programa a la parte donde decía, antes de confesarte tienes que hacer un examen de conciencia, le llamaba. Hace 60 años que hice mi primera comunión, todavía me acuerdo, porque no digan. Y después hace la confesión. Entonces, en el quinto paso hacemos la confesión. Eso nos libera. Otra vez, cuando hacemos un quinto paso, estamos poniendo nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios. Ya lo soltamos. Dicen que el tamaño de nuestra enfermedad es el tamaño de nuestros secretos. A secretos más grandes, enfermedad más grande. ¿Y por qué nos soltamos? Porque siempre estamos con que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué barbaridad? ¿Qué va a pensar este o el otro de que hice esto o aquello? Desde errores pequeños hasta cosas grandes, ¿no? Y siempre nos estamos martirizando, que por equivocación, por error, por accidente tiro el vaso, ¿cómo digo? Ay, míralo tan menso, por decírmelo suavecito. Y entonces aprendo trátate bonito. Si eres codependiente, siempre vas a estar al pendiente de las necesidades de los demás y las tuyas las dejas para segundo. Hasta ir a hacer pipí, siempre me estoy aguantando porque tengo que terminar lo que estoy haciendo. Es otra característica del codependiente. En un sexto paso, sigo con el camino del mapa. En un sexto paso, aquellos defectos que eran defectos. El cuarto paso no es solo para reconocer lo malo,
también es para reconocer lo bueno. Tenemos muchas cosas buenas, pero las vemos así como de que eso ni chiste tiene, porque así como de que ya las traíamos puestas. No, no es cierto. Algunas las hemos desarrollado, hemos aprendido, quien sepa hacer de comer rico, pues eso lo aprendió, ¿no? Yo hace rato, antes de comenzar esta plática, hice un pan de lote que me gusta mucho, como me gusta a mí, pues lo aprendí a hacer. Lo aprendí a hacer de mi mamá. Y entonces, pues bueno, eso lo puedo poner en mi cuarto paso. Y entonces les digo no nada más las cosas malas, los defectos de carácter, que son virtudes no desarrolladas. En un, ya los confesé en el quinto, ahora en un sexto paso, aquellos defectos que sí son defectos y que simplemente les digo, nadie me enseñó cómo tener autoestima. Les pongo me acuerdo mucho de el libro de Aristóteles que se llama La Gran Moral y Moral Eudemo, hablaba acerca de las virtudes y los defectos. Decía, el, el exceso y el defecto están fuera de la virtud. La virtud es el punto de equilibrio, el centro exacto. Pero ponía un ejemplo, ponía muchos ejemplos para muchas cosas, pero yo me acuerdo de este, se me fijó mucho. El valiente, el exceso de valor es el audaz y el defecto es el cobarde. Ok, el audaz es aquel que sin medir peligro se avienta, se va contra el enemigo y es el primero que matan, porque llega solito a enfrentarse contra todos los demás, pues le echan un montón y no dura nadita. ¿Sirvió para algo? No. El cobarde es alguien que tiene tanto temor, aparte del miedo, el miedo es al enemigo que está ahí, pero a lo mejor ni está viéndolo, y tiene tanto temor que no quiere salir y se queda ahí acurrucado. Entonces, a la hora que lleguen los otros, es el primero que van a agarrar ahí, o lo van a matar o lo van a esclavizar. Y se lo merece por cobarde. Y el valiente es alguien que avanza cuando puede y retrocede cuando es necesario, pero se mantiene con vida y así le es más útil a su vida y a la comunidad. Y entonces, eso pasa con todas las cosas. Los defectos de carácter no son otra cosa más que virtudes no desarrolladas. Les decía yo de la envidia, ¿por qué en lugar de decir, ay, aquel por qué tiene esto, me debería haber tocado a mí y qué has hecho para lograrlo? Si eres inteligente, en lugar de ponerte a sentir envidia, que es una, que es una emoción de baja densidad, de baja vibración, que causa daño físico, porque eso me va a desarrollar, entre otras cosas, gastritis, esofagitis, colitis, y con el paso del tiempo y con la continuidad de la emoción, puedo desarrollar cáncer gracias a esa emoción. Igual pasa con la ira, con el enojo, Entonces, hay que evitar esas emociones de baja densidad, como las hacemos pasándonos a emociones de alta densidad. La, la, el opuesto de la envidia es la admiración. Entonces, ¿por qué no en lugar de envidiar, cuando dice, oye, me gusta mucho ese peinado que tienes? Oye, ¿tú crees que me vaya a mí? No, es que tú tienes el pelo de otra forma. Mira, a ti te iría mejor este. Y si es alguien que sabe hacerlos, pues me va a bien aconsejar. Eso es así como si me estuviera apadrinando ahí con él. Ahí admito mi impotencia frente a alguna situación, se la entrego a un poder superior, se la manifiesto. Y entonces voy a tener más logros que nada más con la envidia. La envidia no me lleva a ningún lado, más que hacerme daño a mí. El resentimiento, dicen que el resentimiento es como si yo me tomo el veneno, el resentido se toma el veneno para que se muera el otro. Al otro no le va a pasar absolutamente nada, ni se va a enterar, y el resentido la va a pasar muy mal durante todo el tiempo que esté resentido.
De ahí la importancia de perdonar, porque la acción de perdonar, el beneficiado es el que perdona, no el perdonado. El perdonado a lo mejor ni se entera, pero el que perdona ya se quitó de todas aquellas emociones nocivas que tenía. Bueno, en un sexto paso me voy a poner en disposición para cambiar esa actitud que he tenido mala y la voy a cambiar por una actitud buena. Y me voy a convencer de por qué me conviene, ahorita lo que les estaba diciendo, por qué me conviene, en lugar de ser envidioso, admirar a aquel que yo quiero tener lo que él tiene, que puede ser cualquier cosa, no una cosa física, no una cosa material. Puede ser con lo que yo les decía hace ratito, aprendí a hacer pasteles con mi mamá cuando era yo niño porque le ayudaba, entonces pues, sabía cómo se mezclaban las cosas y todo lo demás. Este, y en un séptimo paso, dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Aquí, esta parte es muy importante, el, este, el identificar muy bien esa parte de humildemente, porque hay quien piensa que dice, te pido de rodillas, Dios, que me lo quites. No, 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 no. Bien dijo Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces, la parte, la parte que nos corresponde es nuestra. La parte de Dios es de Él. Y entonces, la parte que tenemos nosotros, la tenemos que trabajar y resolver nosotros. La vamos a hacer de la mano de Dios. Hay una, había una leyenda, decía que era un abuelo que estaba platicando con sus hijos, con sus nietos, perdón, y les decía, dentro de nuestro interior hay un lobo negro que es malvado, que es envidioso, es iracundo, es, tiene las peores características. Y hay un lobo blanco que es muy bueno, es cariñoso, amoroso, paciente, tolerante, y siempre están en lucha en nuestro interior. Y le pregunta uno de los nietos, ¿y cuál de los dos lobos gana, abuelo? Dice, aquel que tú alimentes. Por eso es importante lo que les decía. Si yo alimento mi ego, ¿cómo? Haciéndole caso. Ay, este se me hace que me quiere ver la cara antes de que me, que me, si- que me lo haga, yo se la voy a hacer a él. Lo puedo ver desde el lado de Dios. Puedo ver, comenzar a ver las cosas con amor. No, 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 no con los defectos, sino con las virtudes. ¿Cómo? Y entonces voy a alimentar al lobo bueno, al lobo blanco, y eso está en mi interior. Esas, les decía yo, esos primeros 5 pasos, por eso soy el guerrero, porque estoy en una batalla continua contra mi interior. En el séptimo paso, ya gracias al poder superior, me hago una rutina. Si soy perezoso, a partir de mañana voy a levantar temprano. ¿Qué es temprano? Pues yo sabré. Entonces yo me pongo una cierta hora y digo, todos los días, hasta los domingos, me voy a levantar a esa hora. Y lo repito entre 28 a 40 días. Y pasado ese tiempo ya se hizo rutina en mí. Y entonces ya la pereza ya quedó atrás. Ya no soy más perezoso. Y entonces yo tengo que admitir que soy perezoso para que lo pueda superar. Si no lo admito, ¿cómo me lo voy a quitar? Y así lo hago con cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa que me está atormentando en el presente, y es muy fácil identificar algo que me atormenta, a ver por qué se está manifestando. Entonces lo tengo que identificar, lo integro a mí, le aplico el primer paso, el segundo, el tercero, y entonces aquí el paso de vals es de 3 tiempos. No sé si ustedes sabían, la mayor parte de la música es de 4 tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una marcha, cualquier cosa por el estilo. Y el vals es de tres.
Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tururururu, tu, 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 tururururu, tu, 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 tu. Todos han oído un vals, el que quieran ustedes, sobre las olas, que lo escribió un mexicano. Cinco Y minutitos entonces, para concluir, por favor. 5 minutos, Sí, ok, gracias. eh, comienzo a aplicar, tengo alguna situación que me conflictúa, le comienzo a aplicar los primeros 3 pasos. Y esa es la base, resuelvo mi presente, después traigo a colación mi pasado, ya íbamos por el séptimo paso. El séptimo paso, estoy cambiando mi presente, ya estoy dejando atrás a mi ego, ya estoy comenzando a ser virtuoso. En un octavo paso, hago una lista de toda la gente a la que dañé, toda la gente que consciente o inconscientemente le pudo haber hecho algo. Y en un noveno paso no es pedir perdón, es hacer una reparación de daños, sincera. Entonces no se trata de arrepentirme de lo que hice, sino hacer una reparación de daños. ¿Cómo hago la reparación de daños? Yo, por ejemplo, era con mi hermanita que nació a los 2 años y medio. Puta, tuve un odio todo el tiempo, le tenía yo mucha envidia, porque ella la trabó y somos 3 hermanos y luego ella, niña, la trataban como la reina de la casa, ¿no? Y entonces pues, a mí me destronó. Si yo era el emperador de esa casa, ella me destronó. Entonces yo siempre tuve mucha envidia. Siempre que pude, me metí zancadilla, hablaba mal de ella, la insultaba, me reía, me burlaba de ella. Y a pesar de todo, ella siempre me quiso mucho, fíjense. Cuando me hago consciente de lo que estaba yo haciendo, entonces tomo la decisión de no volverlo a hacer más. Desde entonces la admiro. Ha tenido muchos logros y entonces, bueno, y les digo lo que les estaba yo diciendo, a pesar de que yo siempre la maltraté, ella siempre me tuvo mucho cariño, me trató con, con amor. Y entonces yo decidí no volverla a maltratar. Y a partir de ese momento tratarla con admiración, respeto y cariño. Y es desde aquí hasta que me muera. O sea, desde que lo comencé a hacer y hasta que me muera. No se trata de que le pida perdón y luego se lo vuelva a hacer y le vuelva a pedir perdón. Eso no tiene chiste. Sino cambiar mi actitud para siempre. ¿Y eso para quién cree que benefició? A mí. Parece mentira, pero me benefició a mí. Porque ya no tengo aquel resentimiento que tuve durante todo, desde mi niñez. Mi ego se vino conmigo, mi niño herido ahí estaba, que no me lo hizo mi hermana, ¿eh? Eso fue una cosa de mis papás. Las heridas de la infancia las hacen los papás. En un décimo paso, hago un inventario diario, anoto en las noches todo lo que viví, aquellas cosas que estuvieron bien aplicadas, las que estuvieron mal, lo que estuvo bien para reforzar, lo que estuvo mal para cambiarlo. En el 11.º paso, aumento mi contacto consciente con Dios a través de la oración y la meditación. Yo cuando me despierto, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Gracias Dios por un nuevo día. Buenos días, querido Dios. Gracias por un nuevo día. Gracias por una nueva oportunidad. Gracias porque amanezco vivo. Fíjense que lo damos por hecho, que estar vivos es así como de que pues, todos los días, ¿no? Y vieran cuánta gente no amanece. Y entonces creo que vale la pena agradecerlo. Y otra cosa, cuando comienzo a agradecer, mi vida cambia. Entonces, en lugar de estarme quejando, que era lo que hacía cuando me victimizaba, cuando comienzo a agradecer, mi vida comienzo a ser más feliz, comienzo a tener más paz. Y entonces me pongo a platicar con Dios. La oración no es rezar. Rezar es repetir la oración que hizo alguien más en su momento. Sino yo, hablar con Dios es como eso que les estaba yo diciendo que iba yo caminando por el andén entre un autobús y otro, y iba como si fuera hablando por teléfono con Dios. Dios, fíjate que me he tenido esta situación, lo pongo para que me ayudes. Cuando tengo alguna duda,
y le pido a Dios que me ayude. Luego saco las antenas. A veces alguien me habla y me pregunta aquello que quiero saber. A veces es alguna lectura, para eso son las lecturas diarias, a veces es algún axioma, qué sé yo. Pero entonces yo tengo que estar al pendiente, porque Dios no me habla de adentro, ¿eh? Yo tengo que despertar al Dios que tengo dentro. El que está ahí siempre al pendiente, que no quiere que tenga yo contacto con mi interior, es mi ego. Ese es el que está, parece chachalá que siempre está hable y hable, ¿eh? Entonces decía Miguel Ruiz que ese es el mitote. Pero bueno, como si estuviéramos en un mercado, no hay conversación que se distinga. En un les dije el 11º. En la otra parte del 11º es la meditación. Meditación no es parar la mente y que no se piense nada, eso es imposible. La mente siempre está trabajando y entre más la quiero parar, más quiere estar trabajando. Pero ¿por qué no hacer que la mente haga lo que yo quiera? En lugar de que mi mente me arrastre y yo haga lo que mi mente quiere. Mi mente es mía, no yo le pertenezco, ella me pertenece a mí. Y a mí me gusta mucho el ejemplo. Imagínense que tienen ustedes en su casa un Rottweiler, o un Gran Danés, o un San Bernardo, o un perro de 80 kilos. Parece oso el cabezón. Y es bravísimo. Y ha mordido a todo el mundo y hasta ustedes, el propio dueño, los ha mordido. Eso ya no es útil y es un peligro. Eso es lo que pasa con el ego. Ese no se fija con quién, tira patadas para todos lados y nos pega a nosotros mismos y nos produce sufrimiento. Y entonces, ¿qué hago? Ahora hago que mi mente haga lo que yo le digo. ¿Cómo? Tengo un compañero que ya es mucho mayor. Dice, yo me aprendí un poema larguísimo y entonces cada vez que mi mente me quiere arrastrar, repito el poema. Puedo hacer oración, me puedo poner a rezar ahí, sí. Lo que aprendí cuando estuve en la religión. A mí me gusta mucho cantar. Entonces puedo tararear una canción o cantarla. Y entonces al obligarme a seguir la letra, a tener pendiente con mi respiración, yo fumé muchos años y eso me dejó con menos aliento, tengo menos capacidad pulmonar. Y entonces yo no puedo sostener las notas durante mucho rato. Entonces tengo que tener mucho cuidado de cuándo jalo aire, los intervalos en donde puedo jalar aire para que las frases me puedan salir bien, porque a veces hay que sostener las notas durante tiempo, ¿no? Y entonces eso es algo que yo hago diario. Todas las noches me canto una canción con karaoke y de esa forma hago meditación. En el 12º paso dice, una vez que hemos logrado el despertar espiritual, aplicamos este programa a todos los aspectos de nuestra vida. Les decía yo, los primeros 3 pasos a lo mejor los tengo que aplicar varias veces al día. Cualquier cosa que me conflictúe, no necesariamente tiene que ser algo de mi interior, sino cómo estoy respondiendo yo a lo que me pasa de afuera. Admito que soy impotente frente a tal situación. Busco la ayuda de un poder superior y se lo entrego. No me lo quedo, ya no lo quiero resolver todo yo. Entonces aplicamos este paso, comenzando con el vals de la recuperación, los primeros 3 pasos, y ayudamos a otros enfermos, a otros que están sufriendo, para que se acerquen y puedan lograr ese despertar. Eso, pues, es participando en el grupo, asistiendo al grupo. La recuperación, fíjense, yo tontamente pensaba que los pasos se aplicaban una vez y ya. Y no, hombre, los pasos se aplican toda la vida. Y la recuperación es a través de los 12 pasos. Entonces, aplico los 12 pasos en su totalidad cada día de mi vida. Les digo, desde que despierto hasta que me voy a dormir. Cuando me voy a dormir le doy gracias a Dios porque todavía estoy vivo y por lo que haya yo hecho en el transcurso del día, ¿no?
y por lo que las bendiciones con que me dio. Si me pongo a ver lo que me falta es una cantidad gigantesca. Y eso viene del ego. El ego es el gran carente, siempre está queriendo algo. Pero cuando me pongo a ver todas las bendiciones que me ha dado Dios, son un montón. Si hoy comí, es una bendición. Si pude, es una bendición. Les digo, si amanecí vivo, es una bendición. Si tengo la posibilidad de hablar. La oportunidad que me está dando Dios de ahorita estarles platicando a ustedes es una bendición. Y entonces aplico mi programa a todos los aspectos de mi vida. Pues es lo que les puedo compartir, compañeras. Creo que eran puras mujeres hasta hace rato. No sé si hay algún compañero, no lo distingo, también compañeros los que estén. Y bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto, estoy aquí para resolvérselas. Muchas gracias, compañero, por tu compartir. Compañeros, los invito a escribir sus preguntas en el chat. Y bueno, mientras se animan, quisiera hacer una pregunta, si me lo permiten. Bueno, mencionaste sobre esta parte de la timidez y me llamó la atención porque me identifico con eso. Y quisiera preguntarte, ¿qué otras formas de soberbia has identificado? Hay soberbia, la Ujú. arrogancia, bueno, le llamaban el falso orgullo también, pero el sentirse más que los demás es una necesidad muy infantil. Fíjense, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí se acuerdan, a lo que me refiero es, cuando somos niños, ¿cuántas veces decíamos, vamos a jugar a qué, a tal? Pero yo mando, yo soy mano, yo ser mano, querer sobresalir de los demás, es una forma de soberbia, y se nos queda eso toda la vida. En la escuela, yo, en lugar de, en lugar de aplicarme para aprender y, y tener un desempeño bueno en las clases, no iba y siempre decía, voy la próxima vez, perdí un año por esa causa. Y era por mi soberbia. Y les decía, eso se manifiesta como timidez. Entonces, bueno, ahí cada quien tenemos que identificar, les decía yo, cómo se manifiesta mi ego en mí. Porque que resulta, fíjense, el ego es muy curioso. El ego está completamente preparado para ser atacado, para recibir ataques, pues. Entonces, si a mí me insultan, me sobajan, han escuchado el término autoderrota, ¿no? Entonces, si yo entro en una lucha con alguien más, ¿me va a derrotar o yo lo voy a derrotar? Si me derrota, me humilla. Y entonces, pero aquí hay una cuestión, si me derrota mi ego, en lugar de decir, ay, me ganaste, dice, vas a ver, la próxima me voy a desquitar. Y a lo mejor, si no le puedo ganar físicamente, pues aprovecho para hablar mal de él a sus espaldas, o para escupir en la comida, o para burlarme, qué sé yo, cualquier manifestación. Cuando yo solo me derroto a mí mismo, cuando yo me derroto en una lucha cuerpo a cuerpo, mi ego contra mí, entonces, en lugar de hacer una humillación, yo obtengo humildad de eso. La humildad no es ser de cabeza baja, o tener poco dinero, o ser de pocos recursos eh, culturales o económicos. La humildad es reconocernos con nuestras capacidades y con nuestras limitaciones. Entonces, utilizar a lo mejor de nuestras capacidades y cuando son limitaciones, buscar quien nos ayude para resolverlas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí alguna ocasión me preguntaron las emociones, cómo se manifiestan, y son un montón, porque
si hablamos de los puros, que siempre nos basamos en los 7 pecados capitales, pero de cada una podemos verlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, material y desde el punto de vista espiritual. Entonces, con eso se multiplican por lo menos a 21. Y entonces les digo aquí, el chiste es que cada quien no es tanto de que me las digan, sino cómo se manifiestan. Comenzarme a ser consciente. Para eso sirve el primer paso, para hacerme consciente de mí mismo. Y entonces, eso que yo estoy sintiendo feo, ¿por qué es que lo estoy sintiendo? Generalmente es porque tenemos el ego abollado. Y entonces, ¿qué fue lo que no le gustó a mi ego? ¿Qué es lo que se está manifestando? Entonces, las emociones de las deficiencias de carácter, de los defectos de carácter, dan ansiedad, angustia, ira. No son emociones agradables. Y no las podemos controlar. Hay quien dice, yo quisiera controlar mis emociones, ni tratan de hacerlo. La emoción quiere decir tratar de sacar, es mover hacia el exterior. Eso es lo que quiere decir, significar la palabra. Hacia afuera, motion, como se dice en inglés, mover hacia el exterior. Entonces les pongo un ejemplo. Yo voy caminando por la calle, muy quitado de la pena, y de repente me ladra un perro, y doy un brinco. Si yo dijera, ay, ¿por qué brinqué? Yo quisiera no sentir eso, no. Eso lo hace mi cuerpo como una forma de defensa. Me siento atacado, me quito de ahí. Cuando hay un riesgo, cuando hay un peligro, mi ego tiene el miedo que me sirve para dos cosas, ya sea para atacar y defenderme o para huir. Entonces ahí lo que les decía yo acerca del valor de la valentía. Ataco y avanzo cuando me es posible o retrocedo si así se amerita. Pero no. Lo malo del terror, del temor, es que se puede convertir en terror y paralizarme. Entonces ahí no estoy haciendo ninguna de las dos cosas. Es como si me hubiera acobardado y ya ni me quito, si en caso de que sea lo que tenga que hacer, ni avanzo para defenderme si fuera lo que tuviera que hacer. Entonces, no te lo puedo definir como me lo estás pidiendo por lo que te estoy contando, ¿no? A cada quien se lo va a manifestar de diferentes maneras y lo tenemos que identificar para poderlo trabajar. Espero habértela resuelto y bueno, si en un momento determinado te pudiera llegar con otra cosa, con todo gusto. Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, muchas gracias por tu compartimiento. Me gustó lo que compartiste sobre la oración y la meditación. A mí me cuesta trabajo el inventario diario porque casi no me gusta escribir. ¿Me puedes sugerir algo para este paso 10? Muchas gracias. Hablarlo, que lo puedes grabar, o sea, tenemos una ventaja grandota con los teléfonos que tenemos ahorita. Miren, es muy importante en el caso, a mí me pasa lo mismo con la escritura, ¿eh? Yo si me pongo a escribir, me preocupo más de cómo si se va a entender o no se va a entender, de que, de que la forma esté correcta, que de lo que estoy escribiendo. Y entonces, cuando lo hablo, aquí la parte, hablarlo en voz alta, ¿eh? Pensarlo no es posible, no es útil. Si me pongo a pensarlo, me gana mi ego. Dice, este, Amin, es como entregarle las llaves al ratero, ¿no? Entonces, alguien que dice, yo estoy haciendo meditación, le digo mi inventario, o hago oración en silencio, no sirve, porque ahí me va a ganar, me va a distraer el ego y se va a ir por allá, y no voy a terminar con lo que estoy haciendo. Entonces,
hablarlo. Una cosa importante, a veces cuando yo entro en un conflicto muy fuerte y me siento con mucha ansiedad, tengo mucha angustia, tengo necesidad de soltarlo, de ponérselo a Dios. Esté donde esté, no me cuesta trabajo meterme al baño porque es un lugar privado. Y ahí en el baño, soltarlo en voz alta. Si quiero volver a escuchar, lo puedo grabar. Yo me puedo mandar un mensaje a alguien de confianza, a mi padrino, por ejemplo, o algún compañero que le tenga yo confianza, que sepa que tiene características parecidas a las mías, alguna compañera, y entonces platicarle, oye, fíjate que tengo esto y esto y esto, me pasa aquello, y sentí esto y dije el otro. Vieran cuando lo hace uno, lo bien que se siente después de hacerlo. Y entonces no hay que estar esperando hasta que hable con el padrino de que, oye, padrino, me haces o madrina, me haces favor de escucharme. Ah, pues fíjate que ahorita no puedo, estoy muy ocupado. ¿Qué te parece si pasado mañana? Ya para pasado mañana ya se pasó la oportunidad. Ya se perdió toda aquella intensidad. Les decía yo acerca de la emoción. La emoción son sustancias químicas, ¿eh? ¿No ven que dicen que los perros huelen el miedo? Y es por la adrenalina. Los perros sí son capaces de oler la adrenalina. Entonces se me derrama la adrenalina, nada más que los perros no son tarugas, los tarugos. Entonces, tengo adrenalina y tanto es para atacar como es para correr. Entonces el perro va a ver qué cara pongo yo para ver si me ataca o si mejor es el que corre, ¿no? Y entonces hacerlo en forma, y es muy importante hacerlo en voz alta, porque cuando hablamos en voz alta y escuchamos lo que estamos diciendo, la parte importante es esa, escuchar lo que estoy diciendo. Hacen contacto mis dos hemisferios y entonces eso me da conciencia. No lo hago de automático, que cuando rezo sí puedo estarlo haciendo de automático. En cambio, cuando hago oración es la palabra en acción, entonces no puede ser en silencio, tiene que ser en voz alta. No muy alta, puede ser suficiente como para grabar, les decía yo, dentro de un baño y que digan, ¿cuánta gente habla dentro del baño por teléfono? Eso es, nadie le va a poner mucha atención lo que, porque luego somos tan paranoicos que dicen, ay, no quiero que me escuchen allá afuera, pero hay que quitarse ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso es alimentar al ego. El ego es el que, ¿y qué van a pensar si se dan cuenta? ¿Qué les importa? Esa es la parte que les digo, nos tenemos que sobreponer y aprender a controlar nuestra mente, no que nuestra mente nos controle a nosotros. Espero haberte dado una buena idea. Gracias. Dice aquí otra pregunta. ¿Cómo puedo aprender a verme, escucharme, a quererme? Porque todo lo anterior lo busco afuera. Gracias. Claro, claro. Como yo no me quiero, busco que me quieran. Y eso tengo que resolver mis heridas de infancia, ¿eh? Fíjense, aquí hay una cuestión muy importante. Lo que nos pasó cuando éramos niños, tienen que tomar en cuenta esta parte. Porque hay gente que le dice, ya, supéralo, eras niño, ya estás grandote, ahora aguántate, ¿no? No, no es así. Las heridas se quedan ahí guardadas. Nosotros no matamos a nuestro niño interior. Y entonces, eso que yo les contaba de, de que no podía dormir, sentía terror verdaderamente de dormir, dormía muy poquito, me metí lo que no se puedan imaginar para dormir. Entonces, si dormía borracho o dormía drogado, el sueño me duraba muy poquito y no era un sueño reparador, porque en esas condiciones no puedo tener sueños, o sea, lo que se sueña. Puedo dormir, pero no descanso porque no tengo sueños. Ahí el sueño es importante para que mi mente se libere de todas aquellas cosas que tiene atoradas. Entonces, ahora que ya no tengo terror porque ya sé de dónde viene, porque el terror es el niño de 2 años que tenía miedo que no llegara su mamá, que no regresara su mamá. Y eso pues, será cada noche, porque si me lo hizo una noche, cualquier chico rato me despierto y ya no está ahí. Imagínense qué terror, ¿no? Y entonces lo padecí muchísimos años, muchísimos, 60 años, para ser exactos.
Me llevó, ya que pude comenzar a aplicar el programa y que pude detectar estas cosas, ya los puedo entender de otro punto de vista, ¿no? Mi mamá regresó, yo tengo herida de abandono por esa situación. Mi mamá regresó, pero ya no fue la misma mamá. Entonces yo siempre me quedé con la necesidad de que regresara aquella mamá que se fue a ser el permanente. ¿Cómo va a ser la misma mamá? Aunque físicamente sí es la misma persona, pero ya traía una atención puesta en su bodoque nuevo. ¿Se imaginan cómo me consintió a sabiendas de que iban a ser mi hermana? ¿Cómo me consintió antes de que ella naciera? A sabiendo que ya no me iba a poder poner la misma atención. Entonces imaginan lo que yo siento cuando después de esas consentidotas, pues me deja de pelar prácticamente. Entonces, y lo curioso es que el niño sigue sintiendo lo mismo. Entonces, esas cosas que nos brincan de repente ante ciertas circunstancias, es nuestro niño interior herido. Y lo sigue sintiendo igualito, ¿eh? Porque no lo ha superado, no lo ha trascendido. Eso lo podemos ascender ya como adultos, porque entonces lo podemos entender, podemos comenzarlo a trabajar y sobre todo nos podemos eh, maternizar o paternizar de nuestro propio niño. Es decir, mira, Luisito, en mi caso, ya estoy yo aquí contigo, siempre he estado aquí a un lado tuyo, ahora yo soy quien te va a cuidar y vas a ver que nos lo vamos a pasar muy bien. Ya no tienes nada que temer. Nuestra mamá regresó en esas circunstancias y entonces yo sé que tú siempre querías que fuera la misma mamá que se fue y nunca iba a ser lo mismo, pero aquí estoy yo para atenderte lo que quieras, lo que necesites. Y entonces, fíjense, si nos proponemos porque el camino no es fácil, es sencillo, perdón, pero no es fácil. Eso, los 12 pasos que les planteé ahorita, es el mapa que les decía yo, es muy sencillo. No es fácil, ¿por qué? Porque nuestro ego se resiste. Yo quiero soluciones rápidas. Esos son algo que pide el ego, instantáneo todo. Ay, Dios, hazme el milagro. La magia, los milagros están al mismo nivel y son en lo que creen los niños, ¿no? He escuchado a alguien decir, si Dios me lo puso, me puso el efecto que Dios me lo quite. Ay, qué cómodo eres. Ese es el niño interior hablando, el ego en todo su apogeo. Y son de las cosas que tenemos que evitar. ¿Cómo le voy a hacer para trabajar? Y entonces quitarme el efecto y trabajar en la virtud. Si yo me cambio un milésimo al día, un milésimo, quiere decir que en 1000 días voy a cambiar. ¿Cuántos son 1000 días? Un poquito más de 3 años, o menos de 3 años. Son 365 días por año. Si fuera 300, en menos de 3 años ya teníamos más de 1000 días en 3 años. Entonces cambiar un uno al millar, una milésima, no es un cambio tan fuerte, no significa mucho sacrificio, pero sí tenemos que ponernos una disciplina. Estamos trabajando en eso, nos vamos a aplicar. ¿Ok? Ya me perdí, ya no me acuerdo si te contesté lo que me habías preguntado. Ok, Me piqué. gracias. Aquí hay otra pregunta. Gracias por tu compartimiento. Uno de mis patrones de codependencia que me ha costado mucho poder soltar es la impulsividad. ¿Qué me sugieres para soltarla? Ok, ser impulsivo. Ese es ser muy reactivo. Eh, ese es el ego defendiéndose. Les decía yo, la resiliencia, les ponía el ejemplo del perro bravo. La resiliencia viene del ego, entonces no es malo. No es malo. Lo que pasa, miren, les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben manejar un coche? ¿A poco aprendieron a la primera? Al principio, cuando comienza uno a agarrar el carro, se le mata, porque le saca uno muy rápido el clutch, no le mete uno suficiente el acelerador, o sale disparado como loco porque le metió mucho el acelerador y le saqué muy rápido el clutch. Y hace un montón de cosas que no es lo que yo quiero que haga el carro.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Practicar y practicar y practicar. Les pongo este ejemplo porque todos los que sabemos manejar nos llevó un tiempo y nos puede haber llevado un tiempo largo llegar a tener cierta habilidad y ya hacerlo con maestría va a llevar mucho tiempo. Entonces, igual, la impulsividad que te impulsa, tú te recibes un estímulo y entonces tienes la necesidad de responder casi de inmediato. ¿Por qué no comienzas a pensar antes de responder? Entonces, se trata de razonar en lugar de reaccionar. A ver, ¿qué me estás diciendo? Hay este es una anécdota de Buda que dice que iba con sus discípulos, que tenía varios discípulos que quedaban con él, y llega alguien muy molesto y le escupe y le reclama algo, ¿no? Y Buda se queda aparentemente impasible y le dice, mira, no sé por qué me vienes a hacer eso que me estás haciendo, pero te doy gracias porque me dice la oportunidad de saber que no tengo por qué reaccionar. De otra forma me hubiera ido a golpes contra ti. Pero esto es como él ponía el ejemplo del regalo. Si tú me traes un regalo, está en mí aceptarlo o rechazarlo, igual con un insulto. Entonces, ser reactivo está en ti si aceptas y reaccionas, y eso es controlar al ego, o razonas. Y entonces, cuando te comienza a dar un poquito de tiempo antes de reaccionar, ya no reacciones de inmediato, es decir, a ver, voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres, ¿qué voy a hacer? Al principio, si lo haces, si tú reaccionas 20 veces al día y lo puedes hacer con una, ya es avance. Porque aquí el problema es que todo lo queremos hacer de instantáneo y no es así. Al día siguiente tratas de volverlo a hacer y a ver si puedes controlar dos. Al día siguiente lo puedes hacer y vuelves a ver si puedes controlar otra vez una o dos. Y les decía yo, aquí se trata de aplicar esto durante 40 días, una cuarentena, para que se convierta en un hábito. No reaccionar, sino razonar. Entonces, yo me voy a poner como norma, siempre que recibo un estímulo, contar. Hay quien dice que hay que contar hasta 10. Pues ya con que comiences a contar hasta 3 al principio y que no respondas a todas y que te pongas eso como camino. Es decir, mi finalidad es llegar a no reaccionar a ninguna. Y cuando alguien llega, decir, bueno, ok, ¿qué es lo que te mueve a hacer esto? Para que ya no tengas esas reacciones, esas respuestas instantáneas. ¿Ok? Espero, espero haberte ayudado con tu pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo pedir o trabajar el sano juicio? Fíjense que el sano juicio, hemos hecho muchas cosas con juicio insano. Les decía yo, cuando tenemos celos, cuántas tonterías no hacemos, ¿no? Ir a patrullar la zona para ver qué está haciendo, revisar los teléfonos que no son nuestros, este, el llamarle N cantidad de veces a ver si contesta el teléfono, estar al pendiente de si está en línea o no, para ver cuándo me responde los mensajes. Eso es mal juicio, es un juicio insano. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar los defectos, porque sería muy fácil decir, ahí tenemos sanos juicios regularmente. No todos nuestros juicios son malos, no todos son insanos. El mal juicio viene de los defectos de carácter. Un mal juicio sería ser iracundo. La respuesta muy rápida que me decían ahorita que me preguntaban la vez anterior, este, pero tenemos juicios correctos. Eh, Cuando pararnos en un semáforo que está en alto es hacer uso de un buen juicio. Circular, si vamos manejando, circular a una velocidad determinada que no sea peligroso y que nos ayude para llegar al lugar a donde vamos a tiempo.
Entonces, no todo es mal juicio, pero los malos juicios siempre vienen de los defectos. Entonces, lo que tenemos que hacer, más que trabajar el juicio adecuado, es quitarnos los defectos, trascenderlos, hacer de son virtudes no desarrolladas. Entonces, identificar el defecto y entonces comenzar a desarrollar la virtud. Cada defecto tiene una virtud. Y fíjense, cuando desarrollamos la virtud, eso nos acerca a la divinidad. Hay quien considera a los virtus como héroes. Entonces, los héroes son más que humanos y menos que dioses. Entonces se trata de convertirnos en héroes, como dejando atrás los defectos de carácter. Aquí uno de los problemas que tenemos la mayoría de nosotros es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y eso no es posible, ¿eh? Les digo aquí, si ya detecté qué defecto de carácter me está llevando a tener un mal juicio, tengo que trabajar el defecto de carácter, no el mal juicio. Una vez que trabaje el defecto de carácter, voy a tener juicios adecuados. Y que va a ser juicio sano o buen juicio, ¿no? Espero haberte ayudado con la pregunta. Gracias. Una última pregunta sería, ¿cómo puedo manejar los pensamientos obsesivos? Ándale. Es de lo que yo estaba diciendo. Yo era muy obsesivo y me decía mi madrina, si dices que eres obsesivo, se te va a fijar la obsesión. Y yo le decía, si no acepto, si no admito que soy obsesivo, ¿cómo me lo voy a curar? Y entonces yo, por ejemplo, iba manejando y me daba cuenta que ya un pensamiento le daba 2 vueltas. En ese momento me ponía a tararear una canción, la marcha de Zacatecas. Tan, tacatacan, 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 tan, 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 tururururu, tan, 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 tan. Y me seguía. Y entonces, como tengo que estar poniendo atención a la marcha de Zacatecas, el pensamiento ya no lo pelaba. Eso es no alimentar al ego. Cuando le sigo dando vueltas al mismo pensamiento, yo decía, híjole, esto ya. Fíjense, había cosas que me despertaban. Hace años tuve una situación con mis hermanos y entonces yo decía, híjole, es que les tengo que decir esto y esto y esto. Tenemos un pleito ahí de quién tiene la razón. Y entonces no podía yo dormir. Y me levantaba y decía, no, hombre, con esto les voy a escribir un libro. Me levantaba, escribía 2 párrafos y ya no había nada que escribir. Yo sé, pues, es que, y no pude dormir tantas horas, porque ya eran como las 3, 4 de la mañana, ¿no? Nada más por 2 párrafitos. Pues qué tontería estarle dando vueltas. Antes yo decía, esto ya lo he pensado como 10 o 12 veces. ¿Quién sabe? A lo mejor en la próxima vuelta encuentro la solución. No es cierto. Estarle dando vueltas al asunto, parece uno, ¿se acuerdan cómo están aquellas ruedas sin fin de los hámsters o de las ardillas? Nada más vueltas y vueltas y vueltas. En el mismo punto no avanza uno nada. Entonces, seguir pensando lo mismo no tiene es darse cuenta de eso, ninguna utilidad, no sirve para nada. ¿Qué hago? Le doy en qué pensar a mi mente. Y entonces les decía yo, si mi mente es mía, ya no va a ser obsesiva. Ahora me va a servir para razonar. Y entonces decir, ok, miren, ya me despertaba yo a las 5 de la mañana y me aventaba, porque el ego es abusado para eso, me lo aventaba en ese momento que tenía la guardia más baja. Yo no estaba consciente, me estoy despertando apenas estoy consciente de que estoy aquí en mi cama, ¿no? En mi recámara, en mi cama. Pues, que generalmente es porque tengo ganas de ir al baño. De eso me tengo que hacer consciente. Y entonces me aventaba el ego cualquier cosa y decía yo, no es momento de resolver problemas. Ya mañana tendré suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, ponerme a pensar ahorita en cualquier situación que va a pasar mañana, si es que pasa, no tiene caso. Y entonces me ponía a hacer oración. Y es cuando comenzaba, gracias Dios mío, buenos días Dios mío, gracias por un nuevo día, gracias por una nueva oportunidad, gracias. Y entonces me pongo a hacer oración y obligo a mi mente a hacer lo que yo le digo. Cuando me pongo a cantar un karaoke,
obligo a mi mente a hacer lo que yo le digo. Y aquí se trata de que mi mente está haciendo lo que yo le digo tantas veces como yo quiera, que ya no me vuelvo a arrastrar. La última vez que me arrastró fue un sábado de gloria hace 7 años. Desde entonces no me ha vuelto a arrastrar. Y entonces, bueno, pero ¿por qué? Porque cambió mi actitud ante ella. Me tardé 2 años en controlar mi mente. No, no fue instantáneo. Yo en lo personal me tardé 2 años. Pero ¿qué creen? Después de eso logré la paz. Porque ya mi mente no está como loca ya. Esa es la que me llenaba de angustias, la que me llenaba de ansiedades, de obsesiones, de estupideces en una palabra. Porque muchas de las cosas que pensé jamás se llegaron a... Y no era de que yo tuviera muy cubierto una amplia gama de respuestas. No es cierto. Era la misma situación que le daba 1000 vueltas y eso me volvía loco. Me arrastraba como el caballo que les puse de ejemplo. Y entonces admito que soy obsesivo con mis pensamientos. Y entonces, ¿qué creen que decía? Dios, soy impotente ante el pensamiento que no me deja en paz. Ya no lo repetía, porque cometemos un error muy frecuente. Es decir, ya no quiero pensar en mi mujer. Ay Dios, ya no quiero pensar en mi mujer. Quítame a mi mujer de la mente. ¿En qué estoy pensando? Pues en mi mujer. Entonces decir, Dios, no puedo con eso que estoy pensando, ayúdame, por favor. Sé que solo tú me puedes ayudar a recuperar el sano juicio. Fíjense, una cosa que yo comencé a hacer fue a repetir el programa de los 12 pasos de memoria. Entonces eso me obligó a ir avanzando cada vez más pasos para irmelos aprendiendo. Y entonces el tenerlo ya ahí para repetirlo, eso era muy mecánico, era como rezar, pero era mi forma de hablar con Dios, aplicando el programa. Es decir, este pensamiento ya no lo quiero tener conmigo, entonces ¿qué quiero hacer? Pues pensar en otra cosa, voy a pensar en el programa. Y al principio, cuando yo llegué al grupo, decía, híjole, algún día me los voy a aprender. Sí, se puede. Es como cuando se quiere uno aprender los verbos irregulares del inglés. Decía una maestra de inglés, tardas 2 minutos en decirlos todos, pero se nos hacen que son, hay muchísimos, a lo mejor nunca me los aprendo. Ese se puede. Es cosa de ponerse disciplina y ponerse el intento y de estar repite y repite y repite. No seguir con lo que hacía yo, con la obsesión. Ya lo pensé un par de veces, ya no quiero más. No me sirve para nada. Me voy a pensar otra cosa. ¿Sale? Espero haberte contestado. Y gracias por tu pregunta. Ok. Bueno, gracias por todas las preguntas, de hecho, ¿eh? Muchas Sí, gracias. porque a mí me hacen pensar y me hacen aplicarme. Esta es una forma de aplicar la recuperación también, ¿eh? Yo me obligo cada vez que tengo que hacer esto a practicar cómo se aplica el programa otra vez. Que no se me olvide. En eso estoy y en eso tenemos que estar todos. Gracias. Pues te damos las gracias, compañero Luis, por tu servicio de compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias a todos los compañeros que estuvieron de apoyo con su amoroso servicio. También gracias a todos por su asistencia.